Un día desde las nubes más altas bajaron, los ángeles o eso parecían eran seres alados, pero a diferencia de los ángeles que todos conocíamos como seres angelicales con una belleza divina, una piel blanca y con armaduras doradas, eran seres humanoides más grande que un humano, parecían más cuervos que ángeles. Oh demonios, bajaron a gran velocidad, que todo sucedió en solo un pestañeo. Los cuervos habían bajado hasta las ciudades pobladas, donde se mantenían moviendo y agitando sus alas negras atónitos y observando a la gente de las ciudades, de todas las capitales y ciudades del mundo que se mantenía atónito ante la aparición de estos extraños seres alados. Las sociedades pensaban que tal vez esto prueba la existencia de Dios, y que esto era por completo milagro y acto divino, hasta que el día de la ceniza inició. Estos cuervos salidos de las peores pesadillas posibles se moverían a grandes velocidades, más rápido que el sonido, para así atacar a todo humano visible o que estaba cercano a ellos. Uno tras otro cada cuervo tomaban a cada persona desde su cuello, como si fueran solo juguetes, para luego elevarse con sus alas negras hacia lo alto de grandes rascacielos para así soltarlos, haciendo explotar sus cuerpos en un charco de sangre y carne. Por primera vez desde estos seres, estos cuervos, se escuchó una risa burlona que salía de sus fauces, que parecía una mezcla de cráneo y pico. Desde cada uno de ellos saldría esas malditas risas, que aún estando alejado de ellos, no puedo olvidarlo. Esas malditas risas agudas, esas cosas disfrutaban y sentían placer al matarnos uno tras otro. Esas cosas seguían tomando a más y más personas para hacerles lo mismo, levantarlos más allá de los edificios y soltarlos para que la gravedad hiciera el resto. La ciudad era un caos completo. La policía intentó al menos frenar a los cuervos negros, pero aún con su arma de fuego era inútil, no solo porque esas cosas, estos demonios, esquivaban las balas con gran agilidad, sino que aunque logró dispararle directamente en el rostro o en sus alas, las balas no tenían efecto ante estos seres. Al contrario, las armas de fuego no funcionaban en lo absoluto, aunque intentaron entre varios acabar con al menos alguno, entre 3 o 5 policías, ya no recuerdo el número exacto. Imagina ver a múltiples policías disparar contra estos cuervos tantas veces y darte cuenta que se habían gastado todo un cargador, y esa maldita criatura del infierno, con una gran risa aguda, de un golpe le destrozó, arrancando el corazón para alzarlo hacia el cielo como si fuera un maldito trofeo. Todo esto parecía una verdadera pesadilla en todo sentido. No sé cómo, pero una persona desconocida nos ayudó. A algunas personas como yo, que estábamos en shock ante la llegada de estos supuestos ángeles, nos resguardó en una especie de búnker, ante sus palabras de la señora llamada Miriam, que nos había ayudado. Ella tenía este lugar desde los 50. Después de todo, en esos años estaba el apogeo de la Guerra Fría. Incluso ella misma se reía ante esta situación, de haber sobrevivido tanto tiempo y con un temor ante la guerra nuclear y el fin de la especie humana. Ahora ese temor y terror que sintió durante décadas estaba en la tierra. Ángeles o lo más parecido a ellos, cuervos. Día 3, la señora prendió una radio para así poder escuchar lo que sucedía afuera. Después del primer día, todos los canales de televisión se apagaron y solo tienen un título con letras negras. Toda televisora será solamente usada para avisos de los gobiernos del mundo. Esperen hasta ayuda de la fuerza pública y del Estado. Todo parecía una pesadilla o mucho peor. En la radio se cuenta que estos cuervos habían masacrado a todas las personas de las ciudades más pobladas. Se contaba de que estas bestias, estos cuervos, habían asesinado a todo lo que estaba en la ciudad, y sin importar que estuvieran en sus autos o algún transporte público, era igual, nada los frenaba. Con sus garras desgarraron el metal y el fierro para atravesar los autos como si fuera solo papel. Dios nos proteja. Día 4, nuevamente Miriam prendió la radio, pero a diferencia de antes, se le notaba en su rostro que estaba peor que antes. Ella, al igual que yo, no había podido dormir. Era imposible conciliar el sueño sabiendo que como especie éramos cazados y masacrados por diversión y placer de estos malditos cuervos. Cada día que pasaba parecía una completa eternidad. No sé por qué anoto esto en una libreta. Sinceramente dudo de que exista un mañana. Día 5, las fuerzas armadas y ejército del mundo se desplegaron por las ciudades que se mantenían en caos, pero a diferencia de lo pensado, se usaron jets de combate para así bombardear ciudades, derrumbar edificios, así matarlos a cualquier costo. Pero esa breve esperanza se fue apagando. Esos cuervos no se inmutaron ante las municiones sin importar el calibre. Los misiles tampoco tuvieron efectos contra los cuervos. Todo terminó de la misma manera que antes con los policías. Nuestras armas no servían, al contrario, solo le daban más humanos para asesinar. Imagina darte cuenta que esas cosas destruyeron con su propio cuerpo cada tanque, cada avión. Uno por uno fueron destrozados o algunos arrojados como si fuera juguetes.
Miriam y yo, tras escuchar cómo el sujeto de la radio contaría cómo los ejércitos fueron diezmados, en cosa de horas allí toda esperanza estaba al borde, no había forma de enfrentarlos esos cuervos. Nos matarían a todos, esas malditas cosas seguirían masacrándonos. Día 6. Los gobiernos del mundo han declarado el protocolo, la caída del Olimpo, los cuervos han salido del continente americano el día 5 para así atacar a las estaciones espaciales. Que hasta el momento eran las únicas zonas alejadas del mundo. La última esperanza fue la misma arma que nos fue creada en plena Guerra Mundial, las bombas atómicas. Según comentaron en la radio, se usaría cada misil nuclear posible para así atacar y eliminar de la faz de la Tierra a estas criaturas salidas del mismo infierno. Era nuestra esperanza, la misma arma que durante décadas aterró a la humanidad ahora era un destello entre la penumbra. Las bombas cayeron sobre las ciudades del mundo o lo que quedaba, el fuego y alta temperatura de las bombas derritieron todo a su paso, incluso se relataba minuto a minuto como todas las ciudades y capitales del globo fueron destruidas, Tokio, New York, Ciudad de México, cada capital fue borrada del mapa. Finalmente todo había acabado. Esta pesadilla había terminado después de todo. Tras las caídas de las bombas no se detectó ningún movimiento de esos malditos cuervos, habíamos ganado o eso parecía, hasta que desde las llamas, relataba el sujeto de la radio, esas cosas habían salido como si nada desde el centro de las explosiones nucleares. ¿Seguían vivos? Eso era imposible. No es posible que esas cosas pudieran sobrevivir y no inmutarse ante nuestro armamento. Y ante las armas más poderosas de la humanidad, esto era una completa pesadilla antes de que pudiera seguir lamentándome y perdiendo la esperanza. El sujeto de la radio nuevamente habló, repito. Los cuervos siguen vivos, ahora esos malditos se están juntando en un capital New York, según los gobiernos del mundo se están uniendo uno con otro, destrozando su carne y volviéndose una masa a forma de carne y sangre del tamaño de la Estatua de la Libertad, para luego de un momento a otro volverse un humanoide. Gigantesco, era tal su tamaño que era visible desde todos los puntos del planeta. Esa cosa era lo más parecido a un humano, pero midiendo más de 1000 kilómetros. Estaba envuelto en un fuego que cubría todo su cuerpo, sostenía entre sus manos una espada flamante. En ese momento todo se volvió un completo silencio. Ante mis ojos esa señora de edad que me había ayudado estaba hecha cenizas, las cuales caerían sobre mí. Ante eso estuve durante horas gritando y llorando sin parar hasta que escuché una voz como trueno, la cual escuchaba en mi cabeza. Era una voz como truenos, pero no encontraba de dónde venía esa extraña y desconocida voz. Felicidades muchacho, eres el último sobreviviente. Sinceramente, me sorprende que pudieras seguir vivo después de todo. Esa espada acabó con todo lo que estaba en la superficie terrestre. Pero sabes, algo, te has ganado un premio por sobrevivir a mi cacería. Atónito, en menos de un pestañeo aparecería frente a esa entidad que estaba cubierta por un fuego el cual generaba un brillo comparable a la luz del sol. Realmente era gigantesco. Estaba parado sobre sus palmas, las cuales me dejaban como una hormiga. A comparación de un humano, aún en shock solo lo miraría fijamente mientras caían lágrimas desde mis ojos. Voz. Te daré un premio muchacho. Uno incomparable, pronto me lo agradecerá porque acá el tiempo de la cacería ha acabado. Frente a mí a varios metros de distancia apareció un ser humanoide. Con una armadura dorada que cubría todo su cuerpo, era un brillo solo comparable a la luz del sol. Aún confundido y atónito aún con la multitud de emociones, le gritaría con ira y tristeza a la vez, ¿qué eres? ¿De qué cacería hablas? Toda la humanidad fue asesinada, todos vueltos cenizas. El ser desconocido con una mirada alzaría la espada flamante del ser angelical, pero a diferencia del ser gigantesco era más pequeña. Para tu humanidad, para tu especie, me han nombrado y conocido por múltiples nombres: Odín, Wodan, Marte, Ares o Thor. Yo he creado a los cuervos. Son mi creación al igual que tu mortal y ahora esto ha acabado. PD. Disfruta tu regalo, lo que más puedas. Aún confundido y atónito, ante tantos acontecimientos y sucesos en poco tiempo, en menos de un pestañeo, estaría en otro lugar. Era mi cuarto, estaba frente a un espejo, volvía a tener 10 años. Había viajado en el tiempo. ¿Acaso este era su regalo? Eso pensé. Durante años realmente fue una verdadera maldición, intenté tantas veces que ya perdí la cuenta, creé ejércitos para así enfrentarlos. Me volví un científico y usamos armas láser a la velocidad de la luz que tenían la temperatura del sol para así enfrentar al dios. Esa cosa no se inmutó, en lo absoluto. Crear bases en la luna para así sobrevivir tampoco funcionó realmente.
Los cuervos llegaban en cosas de horas o ese dios, destruía la luna con esa espada ese supuesto dios no se inmutaba ante ningún arma que pude crear o usar ante él era un maldito ciclo de muerte siempre sin importar nada todo terminaba igual y yo siempre sobrevivía, siempre era lo mismo, llegaba hasta ese punto sobrevivía y volvía a tener 10 años ahora. Ya no me queda nada más que hacer o pensar, todos están muertos. Yo he muerto tantas veces todo había acabado, todos habían muerto yo estoy muerto. Hace décadas que estoy muerto, hace días compré una pistola y la coloqué en mi cabeza, jalé el gatillo y no sucedió nada. Estaban todas las balas en su lugar, estallé en llanto hasta que escuché esa voz, esa maldita voz grave y como trueno que he escuchado tantas veces, ¿crees que podrás simplemente suicidarte? No, muchacho tu destino está sellado yo creé tu destino, lo manipule una y otra vez para siempre sobrevivas. Estaremos en este ciclo hasta la eternidad, intenté disparar varias veces. Una y otra vez hasta que ya no pude más, estoy muerto, todos estamos muertos.